Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre el uso de una herramienta online llamada GeoGebra, usada para representar vectores, fuerzas y sus sistemas de fuerzas, donde podremos ver cómo variando algunas de sus propiedades, irán cambiando cada uno de ellos, es decir, esta aplicación es un simulador de vectores y fuerzas, que nos permite ver en tiempo real cómo van cambiando ellos y sus sistemas, a medida que le cambiamos sus valores. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Recuerden que la clase pasada, ¿sí?, vimos justamente la similitud entre la fuerza y los vectores, así que nosotros utilizamos vectores para poder representar las fuerzas. Bien, vimos cómo está compuesto una fuerza, cómo se representan vectores. Bien, vimos ejemplos, vimos las unidades. Bien, vimos cómo se mide y sobre todo después empezamos a ver los cálculos, bien, las descomposiciones, ¿sí?, las operaciones con vectores. Y vimos que teníamos tanto el método analítico como el método gráfico. Bien, ahí hay varios ejemplos y acá empiezan los métodos gráficos. Uno es el método del paralelogramo, aplicado sucesivamente en varios pasos según la cantidad de vectores que nosotros tengamos. Bien, y el otro es el método del polígono, ¿sí?, también para varios vectores, aplicado sucesivamente hasta obtener el resultante. Bien, después vimos sistema de fuerza, pero antes del sistema de fuerza quería recordar esto porque encontré una aplicación muy buena que por ahí también les puede mostrar a ustedes de otra forma lo que yo les he presentado acá. Bien, bueno, estas son unas aplicaciones, ¿sí?, que ya vienen online, que he estado haciendo unos cursos justamente de docencia y bueno, vi que están muy buenos. Usted capaz que lo conozcan porque hay muchas aplicaciones acá de matemáticas que seguramente ha visto con el profe de matemáticas, pero me gustó mucho lo que es para mostrarles de vectores acá, ¿sí? Todo lo que yo recién les mostré en la guía, lo que vimos recién, está todo acá, por ejemplo. Bien, voy a empezar con el primero. Fíjense lo que yo tengo acá. Lo que tiene de bueno esto, por ejemplo, como yo les digo, tiene la escala graduada, que es la misma que ustedes tienen que presentar cuando hagan los trabajos en la hoja curricular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo ver un vector, ¿sí?, en esta hoja que está acá, y yo lo muevo desplazando el punto B, ¿sí? Fíjense abajo cómo me va cambiando el módulo del vector, ¿ah?, y las coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tanto las coordenadas cartesianas en X y en Y, como así también el módulo. ¿Se acuerdan lo que es el módulo? Era la distancia que hay de longitud respecto al origen, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, yo le había dicho otra cosa. Ahí estaría el vector, ¿sí? En este caso el vector tiene un punto de origen, que es ese que está allá. Nosotros siempre lo vemos con respecto al origen 0, 0, porque es nuestro sistema de coordenadas. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo si muevo la punta del vector, fíjense cómo cambian las coordenadas. Lo cero acá, fíjense, está 2 en Y y 2 en X, que es justamente lo que me dice acá. Y el módulo del vector, se acuerda que lo obtienen utilizando el teorema de Pitágoras, ¿sí? 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de eso, me tiene que dar 2,83. Entonces, acá se observan varias formas de poder representar el vector, ¿sí?, siempre con sus coordenadas. Y lo que está bueno es que también podemos ver la dirección. ¿Se acuerdan que yo le dije que era la recta de acción sobre la cual, ¿sí?, se aplica el vector? Ven cómo a medida que yo muevo el vector, esa recta va cambiando, ¿sí?, en cualquiera de los cuadrantes, como vimos antes, ¿sí? Fíjense, la línea de trazo, yo observo cómo el vector va cambiando su dirección. Por eso yo les decía que la recta de acción no es ni más ni menos que el ángulo que forma con el eje X, ¿sí? ¿Observa el sentido en el que gira? Bien. Entonces, esto es importante para saber, yo les muestro esto para saber que el vector está compuesto por un módulo, ¿sí?, la dirección y el sentido. El sentido me va a dar justamente en qué cuadrante voy a estar, porque es la punta de flecha. Bien. Y se puede representar tanto por sus coordenadas cartesianas como por sus coordenadas polares. En este caso, yo solamente estoy viendo el módulo, pero acá hay otra aplicación que me permite ver también el agua. Bueno, fíjense en la izquierda, donde está el cuadrado verde, ahí justamente tengo cómo se calcula el módulo
y cómo se calcula el ángulo, ¿sí? Acuérdense que el módulo no es ni más ni menos que el teorema de Pitágoras aplicado a sus componentes en X y sus componentes en Y, ¿sí? Fíjense acá en este ejemplo que está ahí, dice 8 y 6. Si ustedes se van acá al gráfico, van a ver que tiene 8 sobre la escala del X y tiene 6 sobre la escala del Y. Esas son las coordenadas cartesianas. El módulo, fíjense, R igual a 10, es el largo justamente de ese vector, por eso se calcula con Pitágoras. Y como ustedes ven el alfa, que está en rojo acá en el gráfico, se calcula como el arco tangente o tangente a la menos 1. Acuérdense que hay dos formas de escribirlo, ¿sí? Pero las dos en realidad representan la función inversa. Si le ponemos la TG a la menos 1 o ponemos arc TG, es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿De qué? De la componente en Y sobre la componente en X. ¿Bien? Eso me va a dar justamente un resultado, hago inverso tangente y me da su ángulo. Fíjense que está expresado tanto en que lo que yo les decía que está bueno, está expresado en el ángulo original, como yo les decía a ustedes, o sea, tomado respecto del eje X, yo tendría 36 grados. Pero a su vez también me está dando, si yo lo voy variando, se fijan, me está dando otro ángulo abajo. ¿Bien? Y justamente el ángulo opuesto. ¿Se acuerdan que yo les decía? El ángulo opuesto es el que sale de medir en sentido horario, es decir, así. ¿Sí? Siempre haciéndolo así. Nosotros los vectores, en realidad nos medimos así, antihorario. ¿Sí? Este es el ángulo de desplazamiento que nosotros tenemos. ¿Ven cómo crece el color, el ángulo rojo? ¿Se observa cómo crece el circulito de medio? ¿Sí? ¿Se observa cómo crece ahí? Bueno, el ángulo opuesto, ¿qué sería entonces? Medir al revés. Por eso se llama opuesto. ¿Sí? Que es lo que vimos en la penúltima o en la penúltima clase. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo pongo la punta de vector, por ejemplo, para hacerlo redondito, pongo 4, 4. ¿Sí? Entonces, por Pitágoras, a mí me da el módulo de 5,66. ¿Sí? Vector coordenada en cartesiano 4,4. Y su ángulo, fíjense que en este caso está fácil porque es 4 sobre 4. ¿Sí? Me da 45 grados. ¿Bien? ¿Se entiende? Con esas dos cuantitas que están al lado, nosotros podemos pasar un punto de coordenadas polares a coordenadas cartesianas, ¿sí? Y lo que yo les estoy mostrando acá en realidad cómo varía. ¿Cómo varía eso, eh? Ven cómo a medida que yo alargo el vector, el módulo va creciendo, ¿sí? Va siendo cada vez más grande. Bien. Y yo a medida que lo voy girando, lo voy cambiando el cuadrante, lo que va cambiando es el ángulo. Se observa tanto en las cuentas, como se observa también en el gráfico. Esto rojo que se ve acá en medio es justamente un semicírculo que representa el ángulo. ¿Sí? Acuérdense que nosotros podemos tener los ángulos en los 4 cuadrantes. ¿Bien? En el primer cuadrante, las coordenadas X e Y son positivas. ¿Sí? Acuérdense que le decimos esto porque está el X sobre el eje positivo y su componente Y sobre el eje positivo de Y. Si nos vamos al segundo cuadrante, ¿qué tenemos? Y bueno, fíjense en la coordenada. Y ya tenemos menos 6, o sea, la componente en X va a ser negativa y la componente Y va a ser positiva. Nuestra tangente, por lo tanto, nos da negativa. ¿Por qué nos da negativa? Porque nos da el ángulo suplementario. ¿Se acuerdan que yo les dije este suplementario? Y ese es 39,81. Y abajo, 140 es el original. ¿Se obtiene, chicos? Acá se ve justamente la aplicación de las dos cosas. Tenemos el ángulo suplementario, ¿sí? Por un lado, y el ángulo original, o medio del eje X, 140. Le sumo los dos, me tiene que dar 180. ¿Bien? Acá vamos al tercer cuadrante, por ejemplo, ¿sí? Aquí va redondo. Menos 6, menos 5. Se observa que las dos componentes son negativas. Porque una cae sobre el eje menos X y otra cae sobre el eje menos Y. ¿Bien? Fíjense que ahora el ángulo, ¿sí? Cuando se calcula, tiene las dos componentes negativas. Por lo tanto, menos dividido menos, a mí me va a dar más. ¿Sí? 0,83. Y saco también esto otra vez. ¿Sí? ¿Qué me va a dar? El ángulo suplementario, ¿sí? Y el ángulo original. El original, acuérdense, fíjense que está acá en rojo. Que mide respecto al eje X. Por eso pasa por los dos cuadrantes y hasta el tercero. ¿Bien? Por eso es más grande. Y el suplementario, fíjense que dice ahí 39,81X, quiere decir que se está midiendo respecto al eje X, que en este caso es el menos X. ¿Sí? Como yo les decía, acuérdense que el ángulo suplementario se mide siempre respecto al eje horizontal. Que puede ser positivo o el negativo, pero siempre sobre el eje horizontal. ¿Bien? Y en el cuarto punto, en el cuarto cuadrante, fíjense que tenemos, ¿sí?
la componente en X es positiva, la componente en Y es negativa, lo cual es lógico porque me cae en la parte negativa del eje menos Y. ¿Bien? Fíjense que el arco tangente en este caso me queda una de las componentes negativas. ¿Sí? Por eso me da negativa y su ángulo me da negativa. Lo mismo que antes. ¿Sí? Obsérvense. Menos 320 es el ángulo. Perdón, se me cortó recién internet. Voy a volver a poner lo que estamos viendo. Bueno, les estaba mostrando que acá en el cuarto cuadrante, ¿sí? Fíjense que si yo tomo el ángulo original respecto del eje X me da 320 grados, por ejemplo acá, ¿sí? Para las coordenadas 6 y menos 5, con la cual se observa que la única coordenada menos 5 es negativa, debido a que cae sobre el eje negativo de la Y. ¿Bien? Bueno, fíjense el ángulo. Ahora, el 320 no me indica acá en las cuentas, ese de 320, ¿sí? Me está indicando esto que está acá, menos 39,81, con una flechita ahora, ¿sí? ¿Por qué me indica negativo? Porque ahora justamente, como yo le decía, me está tomando el ángulo opuesto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo lo estoy midiendo para abajo ahora. ¿Bien? Menos 39 grados, a ver, respecto del eje X, medido en sentido horario hasta el vector. Y 320 hay medido en sentido antihorario. La suma de los dos justamente me da 360. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los vectores también se pueden representar con el ángulo opuesto. El ángulo opuesto en este caso sería igual al ángulo suplementario porque los dos, ¿sí?, se arriman lo más cerca posible al eje X. ¿Bien? Es el único caso. Fíjense que en los otros cuadrantes no tenemos ese caso. ¿Bien? El ángulo siempre es positivo y me da el suplementario. ¿Bien? En este caso me da negativo porque es el suplementario respecto al eje menos X. ¿Bien? Y en este queda negativo porque es el ángulo opuesto. ¿Bien? Que esto lo vimos en la teoría. Entonces, tenemos varias formas de representar un mismo vector, con su ángulo. Podemos usar el ángulo original, podemos usar el ángulo suplementario, o podemos usar el ángulo opuesto. ¿Sí? Con cualquiera de los tres ángulos representan la misma dirección del vector que vimos en el gráfico anterior, que se representaba con una línea de trazo. ¿Bien? Hasta ahí entonces nosotros sabemos que hay diferentes formas de representar vectores, el mismo vector, y el coseno, y el seno y la tangente de todos esos ángulos van a ser exactamente idénticos. ¿Bien? Excepto el del suplementario que nosotros vimos, que la conocemos el ángulo suplementario, vamos a tener que hacer nosotros el análisis del signo, en función de las componentes, ¿se acuerdan? En este caso, por ejemplo, yo tengo menos 4, que es la componente en Y, por lo tanto yo sé que el seno, que representa el eje vertical, yo le voy a tener que poner el negativo de entrada, antes de hacer el cálculo. ¿Bien? Eso como para hacer un pequeño repaso. Bueno, entonces ya hemos visto cómo está compuesto un vector, ¿sí? Y sus componentes cartesianas y polares. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Ahora viene justamente lo que son las operaciones con vectores. ¿Sí? Vamos a empezar por este que es muy fácil.
Bueno, ¿se acuerdan lo que era la multiplicación de un vector? Yo no me acuerdo si se lo había colocado. En este caso, nosotros tenemos un escalar por un vector, ¿sí? Acuérdense que yo les había dicho que en lo que es matemática, en la parte de álgebra de matemáticas, ustedes van a ver mucho, tal vez, lo que es producto escalar, producto vectorial, etcétera, ¿bien? Van a ver un poco más. A nosotros acá en física lo que nos sirve es solamente el producto de un escalar con un vector, ¿bien? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿se acuerdan lo que era la diferencia entre un escalar y lo que es la diferencia entre un vector? ¿Bien? El escalar es simplemente un número, como ustedes ven acá que dice escalar, ¿bien? Mientras que el vector, además de su escalar, el escalar representa la magnitud, tiene sentido y dirección, ¿bien? Eso es lo que siempre les he repetido como para que se lo grabe. Fíjense ahora qué pasa cuando yo multiplico un escalar por un vector. Supongamos que yo tengo, para hacerlo por primera vez, vamos a ponerlo ahí. Las coordenadas 2, 2 del vector, ¿ven? El que está en rojo es mi vector original, que tiene coordenadas 2 en X y 2 en Y, como se observa en el gráfico, ¿ven? Bueno, yo eso lo multiplico por un escalar. ¿Sí? En este caso vamos a ponerle 1, para que se vea que se superpone uno con el otro, ¿sí? Entonces, si yo el 1 lo multiplico por el vector, tengo que hacer multiplicación componente-componente. 1 por 2, 1 por 2, por eso me da igual. Ahora, fíjense si yo el escalar lo duplico. ¿Qué pasa con el vector? Se me alarga. ¿Por qué se alarga? Porque en realidad, yo ahora el escalar, como ustedes ven acá, es 2 veces. ¿Sí? Dice 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. ¿Está bien? Entonces el escalar aumenta, ¿sí? En módulo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo no me va a cambiar nunca el ángulo, ¿sí? Me va a cambiar el módulo. Puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más chico incluso. A ver si se puede poner aquí. Dice 0, no. Y puedo hacerlo negativo. ¿Sí? Si yo lo hago negativo, fíjense que lo que hago es cambiar el sentido. El sentido, la punta de flecha va para el otro lado como se observa el vector azul ahí. Puede ser más grande porque obviamente el valor negativo puede ser mucho más grande. ¿Sí? Pero fíjense que en realidad yo multiplico un escalar por un vector y siempre obtengo un vector de la misma dirección. ¿Sí? Ahí tal vez sea un poco mejor. Ahí está. Entonces, ¿qué hago? ¿Ven? Fíjense que yo acá, donde dice escalar arriba, yo lo puedo variar. También puedo variar la dirección de esto. Fíjense, por ejemplo, yo pongo el vector en el tercer cuadro. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Menos 3 y menos 2 sería el vector original que está en rojo. ¿Bien? Fíjense, si yo pongo el escalar igual a 2, se me agranda, pero en el sentido que ya tenía, porque es positivo. Si quiere decir que es positivo el escalar, va a tener el mismo sentido que el vector original que sería el rojo. En este caso, acuérdense, el vector azul es el que nosotros tenemos como resultado del producto por un escalar. ¿Bien? En este caso, 2 por menos 3, menos 6. Y 2 por menos 2, menos 4. ¿Sí? Así fácil, hay que multiplicar componente a componente. Si el escalar ahora fuera negativo, como es de esperarse, va para el otro lado. ¿Sí? O sea, decía ahí menos 1. ¿Sí? Cambia sentido, pero fíjense que la dirección es igual. Si yo tuviera un alfa acá, ¿sí? Entre el eje X y el vector azul, en el rojo tendría el suplementario, que sería el mismo alfa, ¿sí? Entre el vector rojo y el eje menos X. ¿Se observan por qué tienen la misma dirección? Entonces, cuando yo multiplico un escalar por un vector, puede aumentar o puede disminuir su módulo y puede cambiar de sentido si es negativo. Y solamente esas cosas que tener en cuenta cuando uno trabaja con escalares. Bien. Esto se los muestro porque hay un ejercicio de eso en el último track. Bueno, y por último pasamos a lo que son las operaciones con vectores. Bueno, siempre viendo el método gráfico, ya vamos a pasar de nuevo al método analítico. Bueno, yo acá tengo dos vectores, acuérdense, para hacer la suma de paralelogramos, tengo que tener por lo menos dos vectores, ¿sí? En este caso yo tengo el vector rojo, ¿sí? Le llamo vector U, y el vector verde que yo le llamaría el vector B, ¿bien? Bueno, yo lo que puedo hacer acá, fíjense, es variar sus componentes en X y sus componentes en Y, ¿sí? De este gráfico. Al centro, ¿sí? Me está dando el vector resultante de la suma de ambos, ¿bien? Tendría que ver en todo caso antes de esto. Eso está bueno cuando veamos. A ver, vamos a ver primero cómo se hace el método del paralelogramo. Acá.
Bueno, acá tenemos dos componentes. Acá tenemos dos componentes, un vector U en azul y un vector B en rojo. Bien, bueno, estos también yo los puedo girar, ¿sí? Pero en este caso para girarlo yo modifico el ángulo. Fíjense que el ángulo me está dado en radianes acá, a la derecha, ¿sí? Y está dado en el dibujo, está dado en grados, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo pasar de radianes a grados? ¿Sí? Hay que hacer una cuenta de regla de 3 simple, ¿sí? Un pi son 180 radianes. Entonces, ¿cuánto es 0,8 pi, por ejemplo? ¿Sí? Eso era fácil, no había mucho más inconveniente. Fíjense que yo lo que varío justamente es el ángulo y puedo variar también el módulo. Bien, entonces, aquí un poco fuera de escala, porque no son chicos. El vector B puede hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a dejarlo más chiquito para que se pueda ver el resultante. Bien, bueno, fíjense que yo acá lo puedo tildar o destilar para verlo con mayor claridad. Bien, bueno, lo que yo les quiero mostrar acá, que se acuerdan cómo era el método del paralelogramo. Yo lo que hago es trazar la paralela a cada una, ¿sí? Y después, lo que yo veo, por ejemplo, el vector U, ¿sí? Lo llevo a la punta del vector B. A ver, me estoy tomando. Este de acá lo tiene que llevar hasta acá. Ahora no me lo marco. A ver acá. Ahí está. Esa es una paralela, ¿sí? Si observo, yo llevo este vector, lo llevo hasta allá. Y lo mismo hago con este vector. Ahí no me marcó, me lo tenéis que marcar acá. Y ahora llevo este. Ahí está, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes observen es ese punto que está ahí, esta intersección, ¿sí? Esa intersección a mí me va a dar el resultado de... entonces yo llevé la trasera paralela de U al final de al final de la punta de flecha de B. Y llevé la paralela de B y la trasera al final de U. La intersección de ambos es lo que a mí me va a dar la resultante aproximada. ¿Bien? Entonces, la resultante es un vector nuevo, digamos, que sale del origen y va hasta la intersección de ambas. ¿Sí? Bueno, fíjense yo, vamos a borrar un poco de líneas si no se hace un peso gráfico. Fíjense yo que si voy variando el modo, por ejemplo, el modo de un vector, yo observo cómo cambia la resultante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en realidad lo que hago son trazar las paralelas. Entonces, si yo aumento el módulo del vector, me va a aumentar la paralela, por lo tanto, me va a desplazar ese vector suma, ¿sí? Como así también su ángulo. Si observa, está el ángulo gamma, y acuérdense que el ángulo gamma lo calculamos como el arco tangente de los dos componentes, ¿bien? De la misma forma, si yo empiezo a cambiar su ángulo, ¿ven? ¿Por qué cambia? Porque acuérdense que yo trazo la paralela. Si cambia la dirección del vector, también va a cambiar la dirección de la paralela, ¿sí? Bueno, vamos a probar ahora con el otro vector para que ustedes puedan ver. Fíjense qué pasa, yo aumentando el módulo del vector, el rojo ahora, ¿sí? La suma tiende a, el vector negro tiende a irse hacia el vector rojo. ¿Por qué? Porque el módulo es más grande, por lo tanto la paralela va a ser mucho más grande. ¿Sí? De la misma forma, sí, voy cambiando, fíjense, el ángulo. ¿Bien? Al cambiar la dirección del vector rojo, variando su ángulo, cambia también la dirección de la paralela. Entonces, el vector negro lo va a seguir, mientras que también sigue el vector azul, pero eso está fijo. ¿Bien? Ahí se observan también los ángulos, como crecen. ¿Sí? Se observa, chicos, esto para que ustedes se den una idea, entonces, de la suma de lo que son los dos vectores mediante método gráfico. ¿Sí? Acá se observan las componentes, siempre como yo dije, en el método analítico vamos a ver que yo necesito las dos componentes para pasarlos a polares para sacar el vector resultante, que en realidad ya lo hemos visto en varios ejemplos anteriores. ¿Sí? Pero lo que tiene bueno esto, que yo quería mostrarles cómo varía al variar el módulo y a variar el ángulo. ¿Sí? Bueno. Y después tenemos lo que era el método del polígono. ¿Sí?
el método del polígono, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan? Yo tenía un vector, varios vectores, y lo que tenía que hacer es trazar uno a continuación del otro. ¿Sí? Sería un método alternativo lo que era el método del paralelogramo. ¿Bien? Fíjense, yo tengo 4 vectores ubicados aleatoriamente, ¿sí? Que en realidad yo puedo poner el origen de cada uno sobre un mismo sistema de coordenadas, como estaba en la guía. ¿Bien? Y yo les puedo variar el ángulo. Fíjense, por ejemplo, que en realidad ahí sería 0, 0. ¿Bien? 1, 2, y lo mismo hacia el X, ¿sí? O sea, por más que yo lo ponga al vector en cualquier parte, ¿sí? Me toma sus coordenadas respecto de su origen, igual con los otros. Bueno, fíjense que la resultante como yo lo tenía. Voy poniendo los vectores uno al final del otro. ¿Sí? Fíjense, A, B, C, D, E, F, H. ¿Sí? Son los 4 que están acá. Entonces, fíjense cómo yo a medida que voy cambiando la dirección o el modo de uno, me va cambiando el resultado. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se observa? Este sistema es más fácil, es más práctico. ¿Sí? Esto es, en realidad, cuando yo tengo muchos vectores, conviene hacerlo más por este método que por el método del paralelogramo. ¿Sí? Y acá tengo el otro vector. ¿Sí? Fíjense. Este en caso del último. Fíjense que el primero es el azul. ¿Sí? El primero trazo el vector U. ¿Ven? Que yo ahí abajo, ¿sí? Del punto A hasta el B, yo puedo cambiar las coordenadas. 5, 5, por ejemplo, voy a agrandarlo, así me va a dar un dibujo para atrás. ¿Bien? El segundo, ¿sí? Sería el CD. ¿Bien? ¿Se observa? Ahí como el vector B en rojo es el que aumenta. ¿Bien? El tercero sería el violeta. ¿Sí? Fíjense cómo yo lo muevo y me va cambiando el resultante. ¿Bien? Y el último es el vector verde, que en realidad me termina de cerrar el polígono. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, este es el método del polígono. Lo único que tienen que hacer, como les decía yo, es transportador y regla en mano y empezar a trazar uno encima del otro para obtener su resultante. ¿Bien? Y por último, había encontrado las propiedades en realidad. En las propiedades lo que tiene bueno que yo quería mostrar es que, fíjense, yo por ejemplo tengo 3 vectores y cuando hago el método del paralelogramo, no importa el orden que ustedes lo hagan, ya que tiene que trazar los paralelos. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo un vector A y B, entonces llevo el vector A y al final pongo el vector B. ¿Sí? Ese me va a dar su resultante. Lo puedo hacer al revés también. ¿Sí? Primero llevo el vector B, lo que puse el mismo. A y B, A más B, A más B, L. Opción 2. Acá está. Ahí llevo el A, llevo el B abajo, ¿sí? Ahí está la primera paralela, que le decía yo, ¿sí? So 0 del vector B, sale la primera paralela con la misma longitud, ¿bien? Lo mismo el vector A, ¿bien? Y ahí obtengo el resultante. Es decir, así de fácil el método de paralelogramo. Obviamente que yo para trazar esto, ¿sí? Tengo que tener la regla para medir la longitud y el transportador para medir su ángulo, ¿bien? Y acá habría lo que es con un vector más, ¿sí? Método de polígono como dije yo, ¿sí? Fíjense, con A y B yo puedo sacar primeramente una sola resultante, después le sumo la C, ¿sí? ¿Y qué hago yo entonces? Bueno, saco el resultante total con el método del polígono, ¿sí? A más B más C, ¿bien? Sería lo mismo que yo lo hiciera en cualquier otro orden, fíjense. Yo llevo B primero y llevo C después, ahí tengo su resultante, y después le pongo el A, ¿sí? Y voy a tener exactamente el mismo resultante. Entonces, no importa cómo ustedes empiecen a trazar los vectores, ¿sí? Ya que igual la suma siempre me va a dar la misma, porque yo, si ustedes trazan la misma longitud, el mismo modo y el mismo ángulo, entonces le va a dar exactamente lo mismo, no tendría que haber problemas con eso, ¿bien? Y después tenemos, lo que estamos viendo acá, ¿sí? Bueno, acá ya tenemos ya empezamos este de acá con el paralelogramo trazado, ¿bien? Yo lo que puedo cambiar acá son los componentes. Fíjense abajo, que me dice a mí producto punto, le llaman el producto de un vector por un escalar. Acá yo puedo cambiar los escalares, ¿sí? Los voy a dejar en 1, cosa que cada uno quede, ¿sí? con sus coordenadas iniciales, ¿bien? Entonces, fíjense que yo puedo variar las coordenadas de un vector, acá la hago negativa, obviamente pasa el resultante hacia el otro plano, ¿sí? Se observa ahí el punto negro, ¿sí?
Espero que no se haya cortado como recién. Eso puedo hacerlo para los dos vectores. ¿Sí? Fíjense que yo también tengo para poder mover lo que es el vector B. Y acá, por ejemplo, fíjense si yo cambio la I. ¿Sí? ¿Qué pasa? Voy haciendo la I cada vez más negativa, hasta que pasa al otro cuadrante. Entonces, la resultante va a ser la paralela de 2, por lo tanto, va a depender justamente del módulo del ángulo de 2. ¿Bien? Ese es el método gráfico que se observa ahí. Y abajo ustedes, chicos, van a ver el método analítico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el método analítico era sumar componente a componente? ¿Bien? Bueno, fíjense también que yo puedo cambiar el escalar. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo abajo, que ustedes se dan cuenta, la multiplicación de un escalar por un vector, por uno de los vectores. ¿Sí? El primero por el vector A, el vector U acá, el segundo por el vector B. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Yo si lo hago negativo, el escalar pasa para el otro lado, y no cambia de sentido. Por eso el resultante, ustedes ven que ahora está en el cuarto cuadrante. ¿Bien? Lo mismo con el otro caso. Si yo lo hago negativo, cambia de cuadrante. Y el resultante va a quedar sobre el otro lado. ¿Sí? Bien. Si voy cambiando la componente en I, también fíjense cómo se mueve. Yo quiero que observen no solamente la resultante, sino las paralelas. Fíjense cómo las paralelas se mueven, que es lo que a mí me va dando el resultante. ¿Sí? Igual que se ve acá. Si ahora le hice positiva, por lo tanto se ve por otro lado. Y el paralelo me queda el resultante que dice ahí, que es alfa U, que sería alfa en escalar, que está acá, bien, y beta B, donde es el vector, y beta su escalar, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener casos de un escalar por un vector, o podemos tener varios escalares con varios vectores, ¿bien? De todas formas, la resultante siempre se obtiene por el método de paralelogramo, trazando la paralela a. Bueno, y por último, me quedaría mostrarles este que está acá, donde yo puedo ver un pequeño resumen de todo eso. Y vamos a esperar que termine de cargar. Entonces, que esta hora está media lenta la entrada. Bueno, ahí está, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a marcar entonces es el punto inicial y final del vector que yo quiero pasar, ¿sí? El original, yo voy a poner en el centro de coordenadas, ¿sí? 0, 0. Y el punto Q es el que yo siempre pido por ahí trazar. Grafique este punto, ya sea en coordenadas o en polares, ¿sí? Vamos a hacerlo redondo y vamos a ponerlo 6, 6. ¿Está bien? Bueno, entonces, trazo el vector. ¿Cómo trazo el vector? Del origen hasta el punto, y me trazo el punto, ¿bien? Del módulo, fíjense que acá ya me lo da, como el módulo se calcula con el teorema de Pitágoras, 8,49. ¿Bien? Quiero ver su ángulo ahora, ¿sí? Acá me lo grafica a forma separada para que no se superponga con el dibujo, pero me iría acá, ¿sí? Me daría 45 grados, en este caso. ¿Cómo saca 45 grados? Y bueno, el arco tangente de 6 sobre 6, ¿sí? Bueno, fíjense que ese ángulo, como yo les muestro siempre, si yo muevo el Q, crece. Se ve abajo la bolita verde como crece. Ese es el ángulo original, ¿bien? ¿Sí? No me marca opuesto ni suplementario en este caso, eso me marcaba en la otra aplicación de recién. Bueno, y a su vez, ¿qué puedo ver? El cálculo del vector por ese escalar. ¿Sí? Fíjense abajo, como yo le dije, alfa, que sería el escalar, por el vector PQ. Acuérdense que siempre lleva la flechita, ¿sí? En este caso es 1, por las dos componentes. Fíjense qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, 2. ¿Sí? 2 por 6, 12, y 2 por 6, 12. ¿Bien? Entonces, yo acá ya sé que el vector va a ser el módulo, va a ser el doble también, fíjense, 8,49, el vector original, por 2 me da 16,97. ¿Sí? Que quiere decir que también, entonces, ese escalar me afecta a mí también las coordenadas polares. ¿Sí? En conclusión, muy importante, en las coordenadas cartesianas, el escalar por cada uno de sus componentes. ¿Sí? En coordenadas polares, el escalar se multiplica solo por el módulo, no me influye el ángulo. ¿Bien? ¿Se observa ahí en el gráfico, chicos? ¿Sí?
¿sí? No me modifica el ángulo, me modifica el módulo. Entonces, el escalar se multiplica. Si yo le doy las coordenadas polares, el escalar se multiplica solo por su módulo, nada más. ¿Bien? También si fuera negativo, pasa para el otro lado, como dijimos, fíjense, por ejemplo, menos 2, ¿sí? Menos 2 por 6, menos 2. Menos 2 por 6, menos 2. Cada uno de sus componentes, ¿sí? Y lo que sería el módulo, ¿sí? Bueno, acá tendría que cambiar el signo. Bien, sería, me tendría que dar menos 16,97, ¿sí? Porque quiere decir, el valor me va a decir que es el doble y el signo negativo me va a decir que es que cambie de sentido. Bien. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.